Uy. Ok, vamos a empezar. Ok, bien. Todo el mundo está bien. No hay nadie afectado por las inundaciones. Audio. Hello. Preguntaba, ¿no hay nadie afectado por las inundaciones? Buenos días, doctor. Buenos días. Pues bueno, yo soy de York, lo que único que tengo es incomunicación. No han podido pasar por el Muya porque estaba crecido y botó cierto tramo. Pero gracias a Dios, inundaciones aquí, solo el de Sulaco, que se desbordó un poco, pero no inundó ninguna área. Vaya. Ok. O sea, nadie está, personalmente afectado, pues. Personalmente afectado. Yo sé que hay gente, que la gente, qué sé yo, Lima y esas regiones y cualquiera que estuviera más allá de Quimistán todavía no pudiera pasar, pero para nuestro efecto, mientras estén bien en casa, no hay problema, pues no vamos a tener actividad presencial esta semana de ninguna manera, o sea que en el sentido de que si hubiera alguien que tuviera problemas de que estuviera fuera, hubiera tenido que salir de su casa y todo, pues está obviamente excusado de participar en las actividades. Y de cualquier manera, el examen hasta dentro de 2 semanas, para entonces esperemos que no haya ningún problema de paso. Solamente para chequear que todo el mundo esté seguro y en buenas condiciones. Si es así, pues empecemos desde donde quedamos, que la última cosa que estábamos viendo era la regulación de la actividad respiratoria, ¿no? Entonces decíamos, en un principio, que yo quiero controlar el volumen y la frecuencia del ciclo respiratorio. Y para eso todo sistema de control necesito 3 cosas. Necesito un mecanismo sensor o sensores, una estructura que me haga la función de control, y por supuesto las conexiones respectivas hacia el sensor y hacia la ambulatura respiratoria. En otras palabras, aquí lo que estamos haciendo es tratando de mantener constante un parámetro que nos esté midiendo la efectividad de la ventilación. Y en este caso, el parámetro que vamos a medir, o sea, nuestro control primario de la actividad respiratoria, va a ser nuestra medición del dióxido de carbono, o sea, la presión arterial de CO2. Y me vas a preguntar, bueno, ¿por qué escoger el parámetro del dióxido de carbono en vez de utilizar oxigenación? Y la respuesta tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado, que el dióxido de carbono es mucho más difusible que el oxígeno.
En otras palabras, como su difusibilidad es 20 veces mayor, los cambios en la concentración de dióxido de carbono, perdón, ando con cara de medio muerto, es porque no sé qué demonios tengo, que tengo un reflujo bárbaro y no retengo nada en el estómago, pero bueno, es la cara de náufrago, pero la demás parte de mí sí está funcionando. Para aquellos aquellos o aquellas que piensan que eso me va a incapacitar, no, todavía no. Okay. Entonces, decíamos, dióxido de carbono, porque como se moviliza más rápidamente, cualquier cambio en la ventilación va a notarse primero en la acumulación de dióxido de carbono. Y dos, porque como tenés más capacidad para movilizar dióxido de carbono que de oxígeno, el hecho de que estés reteniendo dióxido de carbono es una situación mucho más grave que si estás deficiente en oxígeno, porque estás trabajando en la curva de oxigenación. Acordate que tenés un margen más grande. Veamos esa ilustración acá. La curva de disociación del oxígeno, acá para la hemoglobina, mira qué es lo que sucede. Tus parámetros de oxigenación, bueno, aquí vamos a presión, vamos a saturación acá mejor. Tu valor de oxigenación puede variar un poco más, que es este capítulo. Mira, sangre que está saliendo de los pulmones, o sea, midiéndome ventilación. Mira que tenés un margen relativamente amplio, entre 80 y un poquito arriba de 100. Esta es tu región para el oxígeno, hay cierto margen. Y tu saturación va a andar entre el 100% y el 90%, reflejándote una presión de oxígeno que ande entre aproximadamente 80 y 104. O sea, podés jugar con ella. No necesito tener un control tan estricto de la saturación de hemoglobina, porque yo estoy trabajando en una región de la curva donde hay margen. Pero con el dióxido de carbono no tengo tanta suerte, no tengo una situación tan favorable. Yo estoy trabajando con respecto al dióxido de carbono con una curva que es mucho más estrecha. Acá, corte el dióxido de carbono. Mira qué es lo que sucede. Estás trabajando en un rango bien chiquito, mira, entre 40 y 45. Y un nivel de oxígeno de CO2 que varía muy poco. Por lo tanto, este es el parámetro más estrecho del que yo tengo que controlar y el que va a cambiar mucho más rápido conforme yo cambie la ventilación. O sea que eso me dice que por lógica ese va a ser mi primer punto de control. O sea que tu fisiología respiratoria está movida por un sensor primario que me está determinando o me está tratando de mantener la concentración de dióxido de carbono entre 40 y 45, preferiblemente lo más cerca de 40 que yo pueda, implicando que si yo estoy ventilando y mantengo mi concentración de dióxido de carbono en ese rango, la concentración de oxígeno va a andar bien. Ahora, eso no quiere decir que no tenés una detección del oxígeno en sangre, porque también la necesitas para ajustar. Una vez que yo llevé mi concentración de dióxido de carbono a 40, en el rango primario, ahora yo voy a hacer el ajuste, el refinamiento de la ventilación, monitorizando en particular dos valores secundarios, que son, uno es obviamente la concentración de oxígeno y la otra es el pH. ¿Ok? Ahora, ¿por qué pH? La del oxígeno es autoevidente, ¿no? Pero ¿por qué estoy midiendo el pH? A ver, ¿quién tiene una idea acá? ¿Por qué estoy ajustando mi respiración midiendo esto? Porque se puede causar acidosis.
Exacto. ¿Y cuál es la principal causa, Fernanda, de que estés haciendo acidosis? Mucho dióxido de carbono. Exactamente. De que estás haciendo producción de ácido porque estás anaeróbica. Acordate, normalmente, o sea, cómo funciona tu mecanismo respiratorio, estás aportando suficiente oxígeno para que tus células estén quemando el combustible que sea que queman, azúcar o grasa o proteína, lo estén quemando en forma aeróbica con un ligero exceso de oxígeno para producir agua y CO2. Ahora, si yo no tengo suficiente oxígeno disponible, pues obviamente el sistema se cambia a modo de emergencia, cambia esa anaerobiosis, empieza a fabricar lactato o piruvato y eso me va a bajar el pH, indicándome que aunque no estás reteniendo todavía dióxido de carbono, estás a punto de hacerlo, estás en la condición previa a caer en retención de CO2. Entonces, antes de que empiece a fregarse el asunto, hey, es una alerta, dice, bueno, no estoy reteniendo CO2, pero sí estoy a punto de hacerlo. Aumenta la ventilación hasta que lo ajustemos. 2, puede que estuvieras produciendo dióxido de carbono, que no estuvieras produciendo dióxido de carbono en exceso, pero que sí estuvieras produciendo ácido en exceso porque tenés otra razón para producir exceso de ácido. Caso, por ejemplo, del diabético que está en una cetoacidosis diabética. Fíjate. Yo puedo ponerle, a mí no me pasa, por supuesto, yo soy un diabético tipo 2 y no hago cetoacidosis, pero suponete que en algún momento la hiciera, estuviera en un déficit de insulina tal que mi metabolismo cambia, en vez de quemar glucosa por las vías regulares, empiezo a entrar en ácido, a fabricar ácido orgánico porque mi metabolismo está incompleto, trastornado. Y entonces estoy cayendo en acidosis. Mi riñón, esto vendrá después la explicación completa, es todo un departamento entero de esta clase. Mi riñón puede deshacerse del exceso de ácido, pero no lo puede hacer en segundos, necesita unas cuantas horas para ajustarse. Mientras tanto, yo estoy compensando la acidosis eliminando ácido en forma de dióxido de carbono. ¿Okay? O sea, convirtiendo todos esos ácidos orgánicos a dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, que ahora representa el exceso de ácido, ¿okay? Lo estoy echando por el pulmón. O sea que el pulmón no solamente, estamos actuando acá, la regulación respiratoria no solamente es mediante el puro concepto respiratorio de intercambiar gases, sino también es un mecanismo para intercambiar ácido, para controlar mi pH en poco tiempo, a corto plazo, y pues claro, por un tiempo limitado. Pero yo estoy utilizando el pulmón como complemento del riñón o viceversa. Entonces necesito medir el pH porque yo puedo controlar mi acidez, vaya, acidemia, perdón, porque acidez es lo que uno tiene cuando hace comentarios tóxicos, ¿verdad? Mi acidemia, utilizar el pulmón como un mecanismo primario para ajustarla. Entonces, tengo entonces la necesidad de hacer 3 puntos de detección. Ahora, empecemos con los sensores. El primer sensor obviamente va a ser el sensor para el CO2. ¿Y ese está en dónde? A ver, ¿dónde está mi sensor de dióxido de carbono? Es el que está en el tallo. Exactamente, está en la cola, por así decirlo, del cuarto ventrículo. Vamos acá, mira. En esta región, te lo voy a poner en azulito, aquí está el cuarto ventrículo, ¿no? En la porción distal, la distal del cuarto ventrículo, acá,
hay un órgano vascular. Y en los órganos vasculares, que la característica distintiva es que decimos que tenemos barrera modificada. Aquí tengo un área con un nombre muy bonito. Se llama el área postrema. ¿Ok? Un nombre que a mí me inspiró mucho, que yo pensaba, yo he de tener un área postrema así de grandota, pero no tiene que ver con los postres. Lástima. Sí pareciera. Que mi área postrema es grande. No, la similitud de la palabra con postre. Así. No, yo estoy feliz porque mi hermanita andó por Guatemala esta semana de feriado. Y como debe ser, me trajo una suficiente dotación de chocolates para durarme toda la semana y tal vez un poquito hasta la siguiente. Déjelo de reserva. ¿A mi hermana o a los chocolates? Los chocolates. Sí, porque guardar a mi hermana de reserva tendría que encontrar un closet suficientemente grande donde quepa y eso no es tan fácil. Yo me lo imagino a usted siendo la primera persona en comprar Papa John's. ¿Y vos qué crees que no paso por ahí todos los días y suspiro cuando veo el rotulito? Vos sabés que sí, y en particular, si hacen las cosas completas y traen y viene con el, ¿cómo se llama? Con el contenedorcito ese que tiene mantequilla con ajo. ¿Mm? Sí viene. Te puedes imaginar, te puedes imaginar que si entregan voy a tener el número de ellos en speed dial, ¿va? Sí, pero últimamente ha estado súper lleno, súper saturado. Que el Papa John's. Uy, sí. Bueno, es la novedad. Es la novedad. Pero total, lo bueno es que ya está aquí. ¿Okay? Que ya está aquí, ya hay una alternativa porque, bromas aparte, de las pizzas de cadena es la mejor que hay. ¿Sí? Y Domino's. Y Domino's. Sí, por eso es que está en este rango. Domino's, Papa John's, después Domino's. Después, los demás están bien distantes. Vaya, los otros dos están bien abajo. Little Caesars es básicamente pizza para llenarte. Con que dices carbohidrato barato para llenarte y que es algo vagamente similar a una pizza. Y Pizza Hut es terrible. Pizza Hut es sencillamente terrible. Entonces, por lo menos una alternativa, porque las otras pizzerías que no son de cadena, las artesanales, ya esa es otra historia. A mí me gusta la de Italia, pero se tardan una enormidad en entregar. Y yo no sé si el restaurante ya está abierto. O sea, para comer en el restaurante, aunque implique ir al centro, pero a mí me gustaba el ambiente del lugar, así como ¿alguna vez has ido a la pizzería esta, Italia? No. Es que, mira, es un restaurante viejísimo. Está ahí desde por lo menos hace 45 años. Ya yo estaba en la primaria y ya estaba en el mismo lugar. Y no han cambiado el decorado esencialmente. O sea, tiene aquel look como de pizzería de los 60, 70, como la clase de lugar que saldría en una de esas películas de la mafia, ¿va? Que vos te entras a la parte de atrás del restaurante y vos no te tomaría mucha imaginación pensar que al lado de tu mesa están los Sopranos discutiendo algún crimen, vaya, a ese nivel de pizzería antigua. Tendré que visitar. Tendrás que ir, o sea, no es ninguna maravilla y te parecería chocante, pero así son las pizzerías así como de barrio, en la televisión, y así eran, no sé si habrán modernizado, así eran en Nueva York cuando yo era adolescente, ¿va? Entonces, es el look. Bueno, pero regresando al asunto. Entonces, en esa área postrema,
vos tenés la detección primaria del dióxido de carbono, mediante la idea de que vos vas a utilizar esa información para alimentar al centro respiratorio que está abajo con información de la cantidad de dióxido de carbono que está entrando a la sangre arterial que pasa por el área del cuarto ventrículo. O sea que estoy teniendo información directa, que vamos a ponerle primario, y recibo información adicional de la cantidad de dióxido de carbono de otro sitio, más abajo. Y aquí tendría la vena yugular. Acordate que la vena yugular se forma porque viene el seno sigmoide y aquí entra para formar lo que llamamos el golfo de la vena yugular, ¿correcto? En la base del occipital, ¿va? En el golfo de la vena yugular tengo otro sensor que se llama el glomus o cuerpo yugular. Este me está midiendo también dióxido de carbono. El dióxido de carbono que sale con la sangre que viene saliendo del cerebro. Me está midiendo producción cerebral de dióxido de carbono y también me va a servir para ajustar los niveles de CO2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora caigamos en el mecanismo de control. Después sí le vamos a incorporar los otros dos sectores. En el mecanismo de control tengo lo siguiente. ¿Te acordás de esto? La formación reticular. La formación reticular, decíamos, tiene un sector. Vamos a ponerte algunas cositas adicionales para que. Aquí está el cuarto ventrículo, línea celeste. Correcto. El área postrema está aquí en la colita del cuarto ventrículo. ¿Ok? Y decíamos que en la formación reticular tenemos 5 sectores. Uno de ellos está en el bulbo nada más y está acá. Y es lo que llamamos el sector intermedio. ¿Correcto? Pues dentro de este sector intermedio yo tengo 3 grupos de neuronas que juntos me van a formar el centro respiratorio. ¿Ok? Esos 3 grupos es lo que estamos viendo acá. Un grupo respiratorio, vamos a quitar, espérate, déjame quitar un poquito un grupo respiratorio, ¿se está viendo, ah? Sí se ve, pero tengo una pregunta. Ok, dásela. Entonces, el sensor de dióxido de carbono, ¿qué es lo que alimenta? Estos 3 grupos de neuronas que estamos viendo, en particular el primero que vamos a hablar ahorita, que se llama el sector dorsal, ¿ok? Ok. Vale. Sí, seguime con la explicación y ya te lo voy a clarificar. Fíjate bien, yo tengo un grupo respiratorio dorsal acá, en azul. La idea es la siguiente. Este grupo respiratorio dorsal me va a iniciar una inspiración activando la musculatura respectiva, o sea, la que expande la caja torácica, diafragma, músculos intercostales, etcétera, porque su salida, fíjate, va a las vías motoras, o sea, al asta gris ventral, en parte, y una conexión colateral hacia el nervio accesorio para los esternocleidomastoideos. ¿Ok? Esos son los dos. El asta gris ventral para la columna motora que me mueve los intercostales, el diafragma, que está inervado por la médula cervical,
como te decía, los músculos accesorios, por ejemplo, el trapecio y el esternocleidomastoideo que vienen de la columna visceral especial, ¿ok? Entonces, la idea es simple. Si el CO2 aumenta, o sea que está reteniendo, el grupo respiratorio dorsal está recibiendo una señal de detección que viene del área postrema, ¿va? Y me inicia la actividad motora respiratoria, me inicia una inspiración, ¿ok? Al mismo tiempo que me está haciendo una inspiración, este grupo de neuronas me va en condiciones normales, a inhibir al otro grupo respiratorio ventral que maneja la expiración, ¿ok? Fíjate bien, el grupo dorsal inicia una respiración y está inhibiendo temporalmente al grupo ventral para evitar que trates de inhalar y exhalar al mismo tiempo, porque eso es una contradicción, sería una tontería, ¿va? O metes aire o lo sacas. Por lo tanto, cuando el nivel de CO2 detectado inicia una inspiración, vas a hacer dos cosas. Uno es activar la musculatura inspiratoria y dos, inhibir a la musculatura expiratoria, a sus antagonistas, ¿ya? Para que no trate. Sí, porque si no estarías tratando de hacer dos cosas contradictorias a la misma vez y el tórax no se mueve. O sea, o inhalo o exhalo. Ahora, esto me permite hacer una sincronía. Mientras yo estoy inhalando y expandiendo el tórax, el grupo expiratorio, o sea, el grupo ventral, está detenido. Pero cuando yo llego a cierta limitación de inspiración, corto el estímulo inhibidor que tengo al grupo ventral, el grupo ventral puede trabajar y por lo tanto relaja la musculatura y permite que la musculatura expiratoria también trabaje ahora. Músculos del abdomen, intercostales, otra vez los externos y los extremos, y toda la musculatura que me saca aire del pulmón. Entonces, puesto en un diagrama, trabaja así, mira. Vamos a ponerte ahora el mecanismo. Dame un instante que cargue ahí. Ahora mira. Estimula al grupo dorsal. Por lo tanto, correcto. Inspiración mediante una señal que va hacia intercostales internos, principalmente. Mientras que, al mismo tiempo, este grupo inspiratorio dorsal me inhibe al grupo ventral, que se encarga de la expiración. En otras palabras, hacia intercostales externos, abdominales, etcétera, ¿va? Bueno, y aquí también tendría que agregar esternocleidomastoideos, trapecio, etcétera, ¿va? Fíjate bien, este está inhibiendo a este. Ahora, cuando dejo de inhalar, el grupo ventral puede hacer su trabajo con la expiración, o sea, sacar aire.
y al mismo tiempo me inhibe al grupo dorsal. Fíjate, mientras el grupo ventral trabaje, me está inhibiendo al grupo dorsal y viceversa. Mientras el grupo dorsal trabaja, el grupo ventral está inhibido. O sea que con este mecanismo de inhibición mutua, yo lo que estoy es evitando que los dos trabajen a la vez. Solo en condiciones normales, ¿ok? Baja demanda, tu musculatura solo va a trabajar uno de los dos para que no te estés peleando contra vos misma en términos respiratorios. ¿Cabal? Simple. Sí. Ok. Hasta ahorita todo parece muy simple, pero adivina qué. Como todo en fisiología, este señor le encanta meterle una vuelta más a la tuerca, ¿va? Porque eso te controlaría muy bien las cosas cuando estés, estás generando un ciclo, fíjate, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Pero entonces tendrías un ciclo que está así, nunca descansarías. El problema cuando haces eso es que ese ciclo es el ciclo básico, ¿eh? Básico, lo más sencillo y el más sencillo. Y si te das cuenta, eso sería automático mientras estés regulando las concentraciones de CO2. Y claro, cuando estás lavando CO2 hasta el momento en que baja y ya dejas de estimular el centro inspiratorio o el grupo dorsal y la respiración se pararía hasta que volviera a subir el CO2 y otra vez bajar, ¿va? El problema es que te das cuenta que ahí no tenés mucho control de la respiración. Te mantendría ventilando, ¿right? Te mantiene ventilando y eso sería suficiente para garantizar que no te murieras asfixiada. Pero tiene dos problemas. Hasta ahorita no he tomado en consideración dos cosas. Tu respiración no es arriba, abajo. O sea, no pareces un fuellecito de fragua, ¿va? ¿Sí? Porque si no, entonces vendría Fernanda por ahí caminando por los pasillos y parecerías como una pequeña locomotora, ¿no? ¿Ah? Serías como una pequeña locomotora, serías como una versión estudiante de medicina de Thomas el Trencito. Tu ciclo respiratorio no es así. Tu ciclo respiratorio implica inspiración, pausa, una pausa breve para permitir que hagas intercambio en el alveolo, luego expiración, que tiene que ser un poquito más prolongada para permitir vaciar el pulmón, pausa y otra vez el ciclo. Inspiración, pausa, expiración, pausa un poco más larga, inspiración, pausa. O sea, tenés que introducir una pausa ahí. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde entra el tercer grupo de neuronas. El centro neumotáxico. El centro neumotáxico es el responsable de introducir una pausa. ¿Por qué? Cuando vos inicies cualquiera de los dos mecanismos, inspiración o expiración, vas a enviar una señal de cualquiera de ambos al centro neumotáxico. Fíjate, cuando este está disparando, cualquiera de los dos estimulan al centro neumotáxico. Y el centro neumotáxico de regreso les está enviando una señal inhibidora. Ahora, cada vez que inicies una inspiración o una expiración, vas a agregar una pequeña pausa, porque el centro neumotáxico me va a parar. Después de que inicie esto, me va a hacer una parada pequeña y va a mantener la inhibición, me va a mantener la pausa hasta que los niveles de CO2 vuelvan a subir y
rompan la inhibición, ¿ok? Ahora ya tengo un ciclo que me permite hacer inspiración, pausa, expiración, pausa. ¿Ya? Estoy haciendo un ciclo más controlado y dando tiempo para hacer dos cosas. Primero, una pequeña pausa al final de la inspiración para permitir que haya suficiente tiempo de intercambio en el alveolo. ¿Ok? Particularmente para el oxígeno. El CO2 es más tolerante en ese respecto. Pero el oxígeno sí necesitas un poquito, como es menos difusible, necesitas un poquito de tiempo para que se intercambie. Y al final de cada respiración, una pausa para que el ciclo se reanude después de un momentito. Y la principal razón por la cual vos tenés una pausa al final de cada ciclo respiratorio es porque si yo no introduzco la pausa, lo que voy a tender es a hiperventilar. Voy a estar bien oxigenado, pero la tendencia va a ser que el CO2 se vaya demasiado para abajo. Lo que hacíamos en la clase pasada, que si yo te pongo a hiperventilar rápidamente, ¿qué te pasa? Te mareas, ¿no? Precisamente porque ahí estoy intencionalmente saltándome esa pausa y estoy haciendo que el pulmón más bien lave dióxido de carbono, pero lo lava en exceso. Y eso no es una cosa buena. ¿Cabal? Entonces, ahora ya tengo un mecanismo que va a ser mucho más amortiguado. Es un mecanismo de amortiguar y evitar que las concentraciones de CO2 caigan al piso y luego vuelvan a subir y luego caigan, porque entonces tendrías una regulación muy poco refinada del dióxido de carbono. Y como ya vimos en clase pasada, ese dióxido de carbono, de hecho, lo estás manteniendo tan regulado que tus niveles sanguíneos, tu presión arterial de CO2, se mantiene esencialmente constante, ya sea que estés echada panza arriba con tu telefonito así, haciendo poco consumo o poca producción, o que estés haciendo el ejercicio más violento que pudieras concebir, ¿va? Entonces, esta pausa y este ciclo me permiten tener una concentración más controlada de dióxido de carbono. Pero hasta ahorita, fíjate que yo solo estoy metiendo una situación en reposo donde solo estoy teniendo el control primario. Ahora, viene un segundo punto. Hasta ahorita, yo tengo una inspiración, pero te dice, inspire, ¿ok? Llene sus pulmones de aire. Y entonces necesito otro punto de control secundario que me diga cuándo ya los pulmones están suficientemente inflados, porque yo no quiero inflar los pulmones al máximo. En primer lugar, porque los puedo romper. Segundo lugar, porque es poco eficiente. Estoy hiperventilando si yo sobre inhalo. Tengo que limitar la concentración, limitar la expansión pulmonar para no estar inflándome como que soy sapo a punto de llamar a alguien, ¿va? ¿Cómo lo hago? Entra ahora otro parámetro secundario que yo voy a introducir, que es la distensión del pulmón, o sea, qué tan inflado está. Aparte, este mecanismo que me mide la distensión me va a servir para otra cosa. Me va a servir para evitar que yo trate de montar un ciclo respiratorio sobre otro. Si el pulmón está inflado, yo no puedo inflar un pulmón que ya está inflado, ¿correcto? Aquí es donde entran estos dos señores que están acá, mira. El vago y el glosofaringeo. Empecé principalmente el vago, que me va a dar una medida que viene de unos receptores de estiramiento, de distensión pulmonar. Me dicen si el pulmón está todo colapsadito o está full inflado, ¿no? Cuando el pulmón se infla,
hay una serie de receptores de estiramiento en la superficie del pulmón que me están enviando una señal vía estos dos, principalmente el vago, que me inhibe la inspiración. Eso me limita. Mientras más inflado está el pulmón, más inhibido está el grupo dorsal. Eso me evita romper los pulmones, ¿va? Y tratando de inflarlos más allá de su capacidad. Vamos hasta ahorita bien, ¿va? Enviando una señal. Bueno, de hecho, la señal no va a inhibir por una vía más indirecta, porque en realidad estas rutas me inhiben o me envían una señal inhibidora al centro neumotáxico vía vago y glosofaringeo. Me están inhibiendo realmente al centro neumotáxico, porque no solamente me inhiben el volumen pulmonar máximo, sino que me inhiben la duración de la respiración. Ahora sí creo que sería más claro. ¿Ok? Me están inhibiendo o sea que ya tengo control no solamente de la frecuencia, que lo haría la detección de CO2, sino también del volumen minuto, medido por la inhibición del grupo inspiratorio. ¿Me van siguiendo? Ok, a ver, entonces el vago y el glosofaringeo van a inhibir la inspiración. Exacto. O sea, vuelto así. El grupo dorsal me va a iniciar una inspiración. Voy a empezar a meter aire. Pero yo tengo también que tener un control de cuánto aire voy a meter. ¿Cabal? Para no romper los pulmones o para evitar hacer una inspiración cuando ya el pulmón está lleno de aire. ¿Está lleno? Está lleno. Eso lo hace la detección del estiramiento del pulmón, o sea, los sensores de estiramiento en la pleura parietal, en la pleura visceral, perdón, que me están mandando por vía del vago una señal al centro neumotáxico que me dice, hey, el pulmón ya está suficientemente inflado, para, no inhale más o lo va a romper, ¿ok? Ya está, ya no le cabe más aire y corta la inspiración, ¿ya? Sí. Entonces, con eso yo tengo, mediante el centro neumotáxico, control de dos cosas. Una es la frecuencia respiratoria que está siendo controlada por el dióxido de carbono y otra es el volumen inspiratorio que está siendo controlado o está siendo detenido por los receptores de estiramiento. ¿Ya? Ajá. Ok. Hasta ahorita tenemos ya entonces un ciclo bien controlado para un ciclo bien controlado para la respiración en condiciones de reposo. Pero ¿qué tal si yo necesito aumentar mi demanda de oxígeno? ¿Ok? Necesito, por ejemplo, como respuesta al ejercicio o como respuesta a la poca disponibilidad de oxígeno. ¿Ok? Suponete, Fernanda, que te vas de vacaciones y se te ocurre irte, vaya, te voy a poner un lugar turístico para que no digas que siempre te mando a lugares horribles. ¿Qué te parece Huayna Picchu? No sé dónde es. En Perú. ¿Qué dijo? Huayna Picchu. De Machu Picchu. Machu Picchu es la montaña. El lugar, la ruina, se llama Huayna Picchu. Lo que pasa es que todo el mundo le dice Machu Picchu por un error. ¿Ok? Cuando el que la descubrió, Bingham, hace ya 110 años más o menos, fue el primero. Él no lo descubrió realmente, o sea, los pobladores de ahí, los quechuas, conocían de la ciudad, lo único que nunca lo habían revelado su lugar a los extranjeros, ¿verdad? Ellos todavía hacen sus ceremonias ahí y otras cosas. Entonces,
Benjamin le llevaron, conoció el lugar, pero él no hablaba quechua, ¿va? Y el traductor no hablaba quechua y hablaba muy mal el español, acordate, imagínate un gringo, ¿va? Entonces ahí el traductor y la interpretación pues se fue mal. Y entonces él le dio el nombre o publicó su artículo en National Geographic redescubriendo la ciudad perdida, y él le llamó Machu Picchu, ¿ok? Pero ahora, pues ya adelante, ahora ya hay gente que habla quechua, bueno, siempre la ha habido, y ya ahora ya se corrigió el lugar, la ciudadela se llama Huayna Picchu. Bueno, pero volviendo, ¿te parece que te mande ahí? ¿Ok? Para que digas, no me negarás que es un buen lugar para mandarte de vacaciones. Si sacas buenas notas en fisiología y bioquímica. Bueno. Pues sí, pues sí, es como el incentivo que yo hago con Emilio, que si saca medalla de oro, en junio nos vamos a algún lugar. Y estamos pensando en lugares, desde ahorita uno anda pensando en lugares divertidos. Yo quiero ir a Finlandia a la cosa esa de los raitecitos, del usted lo maneja. Y él también. No va a ser difícil convencer a la mamá. No le vamos a decir que el usted lo maneja implica un tanque T-55, ¿eh? Por Dios, es más aburrido porque ella quería. Ya estás metida con el cuento de ir que no sé qué, a Tierra Santa. Y yo, créeme que a Tierra Santa es uno de los últimos lugares que quiero ir. Para ir a ver 4 iglesias viejas. 4 iglesias viejas de aquel montón de arena, mejor me voy a un lugar donde haga frío, ¿eh? Sí, hombre, para cambiar de costumbre un rato, por lo menos. Ajá. Finlandia o Suecia. No, la voy a convencer de que vamos a Suecia. De que vamos a Suecia. Lo que yo no le voy a decir es que es la parte más oriental de Suecia. Cruzando la frontera. Siempre viene con trampa. Por Dios. Algún día te casarás y te darás cuenta que esa es parte del negocio, la trampa. Bueno, entonces, Huayna Picchu está a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Por lo tanto, ahí, aunque y de paso tenés que caminar, pues cuesta arriba, es una montaña, y por supuesto que ahí no solamente tu demanda de oxígeno está aumentada porque estás haciendo algún ejercicio, sino que además tu aporte de oxígeno está reducido porque ahí la presión atmosférica es menor y la presión parcial de oxígeno en la atmósfera también es menor. O sea que tendrías que ajustar tu ciclo respiratorio para compensar, ¿no? Ahí es donde entra la detección secundaria. Y entonces entramos con una situación, por ejemplo, de demanda aumentada. Tenemos acá y ahora, espera, vamos a hacer uso de los mismos patrones, pero lo vamos a modificar un poquito. Primero, yo voy a necesitar un estímulo secundario ahora para incrementar el volumen y frecuencia respiratoria, o sea, la sobreestimulación, si así lo querés. Y esa sobreestimulación me lo va a medir mediante la presión, leyendo la presión arterial de oxígeno. ¿Dónde la leo? El sensor está en el cuerpo carotídeo. ¿Te acordás lo que estábamos hablando? Esta es la carótida. Y aquí en la bifurcación de la carótida tengo el cuerpo carotídeo, ¿ah? Que en parte era un sensor de presión arterial, presión sistólica, pero también me está detectando, me está sirviendo como sensor
de la cantidad de oxígeno que está entrando, o sea, está leyendo la sangre arterial oxigenada que viene para la carótida y me está diciendo cuánto oxígeno hay disponible. ¿Ok? Ahora yo voy a ajustar mi grupo mediante mi grupo respiratorio. El cuerpo carotídeo envía sus señales por el glosofaringio. Y el glosofaringio va a hacer dos cosas. Uno, va a estimular al grupo dorsal. Y al mismo tiempo, cuando yo sobreestimulo al grupo dorsal, fíjate, que es el normal, cuando este está sobreestimulado, la estimulación se desborda a una población de neuronas en el grupo ventral que me incrementa la inspiración. ¿Me entendiste ahí? Otra vez. Casi igual que Emilio. Otra vez. El grupo respiratorio dorsal entonces va a... ¿Qué? Ya te lo voy a poner. Vaya, ahora te lo voy a poner así. Dióxido de carbono es primario, ¿eh? Estímulo primario para estimular el grupo dorsal. Pero esto es en reposo. Cuando yo tengo mayor necesidad de oxígeno, o sea, la presión arterial de oxígeno está disminuyendo porque estoy consumiendo más, el cuerpo carotídeo detecta que los niveles de oxígeno están bajando. Le envía una señal por vía del glosofaringio al grupo dorsal para decirle que trabaje más duro. ¿Ya? O sea, excita al grupo dorsal. ¿Ya? Hasta ahí me ha seguido. Sí. Cuando el grupo dorsal está lo suficientemente estimulado, si querés decirlo así, sobreestimulado, va a tener otro efecto sobre el grupo ventral, que es excitar un grupo de neuronas específico dentro de este grupo ventral para reforzar la inspiración, o sea, para encender los músculos accesorios, ¿ya? El grupo ventral tiene realmente dos trabajos. No solamente es expiratorio, sino que también trabaja para la inspiración cuando estás haciendo hiperventilación, ¿ok? O sea, que ese grupo ventral realmente son dos estructuras en uno. Una, que está siempre en uso, es la que te saca aire. Pero la otra parte también me sirve para inspirar, ¿ok? Para inspirar con más fuerza, pero solamente trabaja parte del tiempo. Trabaja cuando el grupo respiratorio dorsal está tan estimulado que parte de su actividad se desborda hacia ese grupo de neuronas inspiratorias que son accesorias. Ahora sí ya estás más claro. ¿Ya? Sí, ahora O sea, en inglés la palabra es un poquito más clara. Lo que hace el grupo inspiratorio dorsal cuando está sobreestimulado, la palabra inglesa es mejor, spillover al grupo ventral y lo hace encender músculos que normalmente no utilizarías para respirar. Por ejemplo, los esternocleidomastoideos. ¿Ya? Ahora sí ya tenés la idea. Ese grupo, por decirlo así, ese grupo ventral, la porción que le vamos a llamar accesoria para la inspiración o auxiliar para la inspiración, solo trabaja parte del tiempo cuando hay tal estimulación del grupo dorsal que la señal de activación se desborda para el siguiente grupo. Ahora sí. Sí. Ok. Entonces ahora ya tengo un mecanismo para ajustar primariamente mi respiración mediante el CO2. Como ya dijimos, estás ajustando la inspiración y eso me mantendría el CO2 controlado. Ahora yo quiero controlar los niveles de oxígeno secundariamente y utilizo este mecanismo que te acabo de describir para tener control de la
de las concentraciones de oxígeno, tratar de llevar al mismo tiempo, fíjate, llevar al mismo tiempo dióxido de carbono tan cercano a 40 como pueda y el oxígeno tan cercano al 104, ¿ah? Al 104, bueno, al 96, porque realmente ahí no estoy, ahí todavía no estoy metiendo el shunt de por medio, pero el efecto es el mismo. Ahora tengo un control primario y secundario. Ahora vienen el otro control secundario. ¿Qué tiene que ver el pH acá? Pues te acordás que te dije que yo podía utilizar el pH para hacer otro ajuste acá. Bueno, espérate. Pero antes de irme de esto del grupo primario y secundario, ya que estoy hablando de la detección de oxígeno, también me permite otra cosa. Como ahora yo estoy leyendo el dióxido de carbono en el golfo de la yugular, ¿te acordás? Y el oxígeno en el cuerpo carotídeo, puedo restar uno de otro, ¿ok? Ahora hago una pequeña ecuación. En la carótida, menos en la yugular. Y el producto de esta resta es lo que vamos a conocer como extracción cerebral de oxígeno. Y este valor de esta resta me tiene que dar ligeramente positivo. Así yo ajusto la ventilación y de hecho el flujo sanguíneo cerebral. Acordate, vos querés trabajar con un pequeñito exceso de oxígeno para garantizar que estás aportándole suficiente oxigenación a las neuronas. Si el producto de esta resta es, por así decirlo, negativo, entonces estás trabajando con déficit de oxígeno. Y ya hablamos de esto. ¿Te acordás lo que te decía del concepto de que vos me trajeras vuelto? Sí. Ok. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy regulando la respiración de tal manera que restando el consumo o la producción de dióxido de carbono del aporte de oxígeno, me quede un pequeñito vuelto. Así yo sé que hay suficiente oxigenación para el cerebro. Y utilizo esa información para ajustar la frecuencia y volumen respiratorio para garantizar que de todos los órganos, el primero que tenga garantía de oxigenación sea el encéfalo, ¿ok? Porque es el más sensible a las oscilaciones en la oxigenación y tomado individualmente es el consumidor más grande de oxígeno del cuerpo y un consumidor obligado. Entonces yo tengo que garantizar aquí primero. Todos los demás órganos o son más pequeños y gastan menos oxígeno, o dos, pueden caer en algún metabolismo anaerobio por algún rato sin ningún problema. O sea, vos podés meter a tu músculo en anaerobiosis por un buen rato y no le pasa nada. Cabal. A la mañana siguiente sí me vas a contar cuál es la consecuencia de esa anaerobiosis, ¿va? Como lo has demostrado en tus múltiples intentos de ir al gimnasio, de los cuales a las 24 horas te arrepentís. Pero no le pasa nada, o sea, a menos que hagas algo extremo y dañes tu músculo con una rhabdomiólisis, que eso ya es otra historia, normalmente no te pasa nada. Y tuviste a tu músculo en anaerobiosis durante 1 hora y no te pasó nada. Pero intenta hacer eso con las neuronas, meterlas más de 3 minutos en anaerobiosis y ya sabes que las consecuencias van a ser terribles. Por lo tanto, yo estoy manejando un pequeño exceso de oxigenación para que todas las cuentas me cuadren. Mientras haya vuelto, quiere decir que me ajustó el oxígeno. Ahora, hay otra medida. Entonces decíamos, el mecanismo, por así decirlo, terciario,
Mecanismo terciario que ahora me involucra, decíamos, el control del pH. Ahora vámonos a otro al mecanismo adicional. Te dije que íbamos a utilizar pH como medida, entre otras cosas, de que si estás cayendo en acidosis y preventivamente detectar que estás al borde de caer en retención de dióxido de carbono. Y otra vez aquí traemos al grupo de neuronas que está aquí en el área postrema. El área postrema me va a medir el pH en forma de su equivalente, no, su verdadera raíz, que es la concentración de hidrogenión. Acuérdate que pH no es más que una manera numérica de expresar la concentración de hidrogeniones. ¿Ok? Ahora, cuando la concentración de hidrogeniones sube, implicando acidosis, el área postrema me va a estimular al grupo respiratorio dorsal y me va a inhibir al centro neumotáxico para aumentar la ventilación. Cuando estás aumentando la ventilación, es lo mismo que decir lavar dióxido de carbono. Y lavar dióxido de carbono es la respuesta inmediata para corregir la acidosis, utilizar el pulmón como un mecanismo para lavar ácido en forma de CO2. ¿Ok? Aquí es donde la gente se confunde un poco. ¿Ok? Y me dice, ¿cómo es que estoy lavando CO2 y moviendo las concentraciones de hidrogenión? ¿Ok? Y eso te lo explica, y eso es explicado por esta ecuación. ¿Ok? Acordate, para aquellos que tienen el hidrogenión más bicarbonato es igual en equilibrio a ácido carbónico. ¿Ok? Es un ácido, ¿no? Que es igual a, en equilibrio, está más, es neutro, más. Las leyes de la química me dicen que este sistema que está en equilibrio, si uno baja, todos los demás van a bajar. ¿Correcto? O sea que si yo bajo los niveles de CO2, bajo los niveles de ácido carbónico y por lo tanto bajo la cantidad de protones. Se queda el bicarbonato y entonces retiene bicarbonato. Aumenta bicarbonato, lava protones en forma indirecta porque está lavando dióxido de carbono. Esa ecuación, ese equilibrio que dice que la producción o las cantidades o concentraciones de hidrogenión y bicarbonato están en equilibrio con las de CO2 y de ácido carbónico. Esa es la ecuación fundamental para entender lo que se llama equilibrio ácido-básico, ¿ok? Para entender el trabajo más importante que tiene el riñón, que es deshacerse de un relajo de ácido todos los días, ¿ok? O sea que cada vez que yo elimine dióxido de carbono, estoy haciendo el equivalente de eliminar ácido, de eliminar protones. Ahora sí. Por lo tanto, el área postrema, cuando me detecte que yo estoy acumulando protones, o sea, que estoy acumulando ácido, independientemente de dónde venga el ácido, puede ser de anaerobiosis, puede ser de algún proceso metabólico que me fabrique ácido,
puede ser de que tal vez no se me ocurrió nada más que beberme un montón de ácido orgánico, no, vaya, agarré y se me ocurrió pasar 3 días bebiendo puro Tang, ¿ok? ¿Has probado el Tang, Fernando? Es increíblemente ácido. No, a pesar de que ya sabes qué es eso, ¿eh? Es aquella bebida de naranja que viene en un tarrito o en un sobre, y que yo no sé por qué lo hacen tan imposiblemente ácido. Yo me acuerdo de él por el anuncio. Que sale... Ajá, que se te aplica. Sí, puro azúcar eso. Puro azúcar y puro ácido cítrico también, porque el montón de azúcar es para disimular el hecho de que por alguna razón le meten suficiente ácido como para disolverle la lengua a cualquiera. ¿Ok? Ahora, imagínate que ingirieras un montón de citrato, eso es ácido orgánico, y tu riñón puede manejarlo a mediano o largo plazo, pero mientras tanto, el pulmón se puede encargar de eso. Lo importante es que acá estás detectando el hecho de que por alguna razón acumulaste ácido y estás utilizando el pulmón para eliminar CO2 y de esa manera eliminar el ácido en forma de CO2. O sea que esta detección de pH me va a aumentar la ventilación. ¿Ok? La detección de pH y de hidrogeniones, como lo querrás, es lo mismo. Por cierto, el área postrema también es sensible primariamente a los protones, ¿ok? Pero también es sensible a algunos ácidos orgánicos. Ahora, en particular, porque esta acidemia, eventualmente esta acidosis, me va a dar una hiperventilación bien típica, ¿ok? Respirando rápido y sin pausa, porque ahí sí tu intención es bajar la presión arterial de CO2 al mínimo que se pueda. ¿Okay? Tratar de lavar ácido es lo que se llama compensación respiratoria para la acidosis. ¿Okay? Es más, la acumulación de algunos ácidos, algunas sustancias, te va a causar una actividad respiratoria rítmica, inspiratoria, luego seguida de una contracción masiva de los músculos expiratorios y los músculos abdominales para aumentar la presión intraabdominal, y eso te va a conllevar a ¿qué cosa? Si yo contraigo todos los músculos expiratorios, cierro la epiglotis, contraigo el diafragma y los abdominales, ¿qué va a pasar? Un paro respiratorio. No, vas a vomitar. Ese es el mecanismo. Este mismo centro respiratorio que tenés acá, cuando descargas todos los dos sectores en forma masiva, lo que vas a generar es la actividad respiratoria que precede al vómito. ¿Ok? Y vos me preguntas qué tiene que ver. Bueno, en primer lugar, como el área postrema me está detectando un montón de sustancias, incluyendo sustancias tóxicas, una de las maneras de eliminar una toxina que cayó al estómago, obviamente, es vaciar el estómago. Y este grupo inspiratorio me va a servir. Digo, este grupo expiratorio, en particular el grupo ventral, también no solamente te maneja la respiración, sino también te maneja el vómito. Por eso es que antes de vomitar, tenés esas características arcadas que representan la actividad respiratoria que precede al vómito. 1. 2. Cuando estás en acidosis, el vómito es una manera rápida de eliminar ácido, ¿ok? Al fin y al cabo, estás tratando de vaciar un estómago que está lleno de ácido clorhídrico. Yo estoy queriendo salir y botar todo el ácido que pueda por todos los medios posibles. Elimina el ácido gástrico porque ahí eliminaste una cantidad razonable de protones, ¿correcto? Y eliminas y aumentas la ventilación para tratar también de eliminar protones convertidos como CO2
a la atmósfera. Ahora sí. Una pregunta, ¿es el grupo ventral el que causa las arcadas? Los dos. Y la contracción abdominal que forma ya el acto de vomitar es por el grupo ventral. Ok. Bueno, la siguiente. Ok, y nos falta entonces un último mecanismo de control, que este es terciario. Y este mecanismo terciario viene regulado por la corteza. ¿Ok? La corteza motora tiene una conexión terciaria para controlar la inspiración y expiración. Corteza mandándome una señal terciaria para la inspiración y la expiración. ¿Para qué querrías modificar la ventilación mediante la corteza? Bueno, la primera razón sería que anticipas desde el punto de vista de tu pensamiento que vas a tener algún tipo de demanda respiratoria o que no vas a poder respirar por un rato. Le hace, me voy a tirar a la piscina, ¿ok? Me voy a tirar a la piscina y por lo tanto estoy hiperventilando preventivamente. ¿Cabal? La segunda es que la regulación del ejercicio puede hacerse aquí preventivamente. Vaya, tomemos un caso. Yo te digo, Fernanda, te vamos a poner a correr los 100 metros con obstáculos. ¿Ok? Ya te voy a pensar en algún obstáculo. Ah, este es bueno. No hay vallas. Pero imagínate que yo excavo, esta es una muy bonita. Excavas una trinchera como de unos 3 pies de profundidad, o sea que te llega a la cintura, y unos 100 metros de longitud. Agarras la tierra que sacaste de la excavación, la echas de vuelta suelta y le echas un montón de agua para hacer fango. Entonces es tirarte a la trinchera y tratar de correr los 100 metros a través del fango y salir al otro lado. ¿Qué te parece ese ejercicio? No lo termino. Y un montón de gente no la termina. Es una de las cosas que te ponen en el ejército. ¿Ah? Correr en una trinchera de fango, porque la resistencia que te hace eso al avance es impresionante. ¿Va? Ok, ahora suponete que tu iniciación es uno de tus ritos de iniciación aquí a la Facultad de Medicina, dice. Y tu corteza anticipa que vas a hacer un montón de trabajo de trabajo y consumo de oxígeno. Tu corteza puede enviar una señal perfectamente, con perfecta facilidad, al centro respiratorio para que aumente la ventilación antes de empezar a ejercitarte. O sea, estás aumentando tus niveles de oxígeno antes o preventivamente antes de iniciar ese gran consumo de oxígeno. ¿Qué tal? Lógico, ¿no? Pero es un control terciario. Igual, por ejemplo, el control respiratorio necesario cuando yo estoy utilizando ese volumen de aire para producir sonido, ¿ok? El control respiratorio que tiene que tener un cantante que sepa lo que está haciendo. Yo no, vaya. Yo no, porque generalmente aquí yo no hablo a tal volumen o tengo que proyectar para un ambiente grande. Pero pone, por ejemplo, una cantante de ópera, ¿ok? Acordate, un teatro de la ópera no tiene 30 asientos, tiene 700 asientos, es una cosa grandísima. Y una cantante de ópera que sea digna del nombre, la escuchan en el último asiento, y eso está a unos 70 metros lineales de donde está cantando, y se escucha claramente, ¿ok? Esa proyección de la voz implica que tenés que tener control de tu inspiración porque estás cantando y está aquella doña
como por 30 minutos, que yo le dice, bueno, ¿y a qué hora respira esta vieja? Dice, o tiene los pulmones del tamaño de una piscina, ¿va? Pero es capaz de controlar particularmente su inspiración de tal manera y tiemparla de tal manera que se sincronice con lo que está cantando y que no se oiga ninguna pausa respiratoria. ¿Okay? Nunca has visto bueno, no sé, aquí es bien difícil que uno pueda ir en San Pedro Sula a la ópera, pero sí, no sé si a alguien de ustedes en algún viaje se le ha ocurrido meterse a una de esas cosas. No. Pues deberías, es una de esas cosas que cuando tengas chance, no necesariamente es que tenés que ser fanático de la ópera, pero por ir a ver el espectáculo, porque sí es algo que vale la pena ver, ¿verdad? Ver algo, o por lo menos la mitad. La gorda se salió en el intermedio, no aguantó, se aburrió. Mi esposa solo llegó al intermedio, pero es porque te llaman para el segundo acto y ahí cuando suena el timbre dice, entren porque ahí cerramos la puerta y ya nadie más entra. Y ella se quedó perdiendo el tiempo creyendo que era como el cine y no la dejaron entrar a la segunda mitad. Pero bueno, volviendo al control cortical. Entonces, yo puedo, por ejemplo, controlar mi ventilación de tal manera que responda a las necesidades de generar sonido, o sea, de proyectar mi voz. Y eso es parte del control voluntario de la respiración. Ahora, ese control voluntario siempre está supeditado, y este es, como decíamos, un caso único, en que está supeditado al centro respiratorio y que el centro respiratorio tiene autoridad primaria sobre el control ventilatorio. O sea, yo puedo aguantar la respiración, pero ese control que tengo cortical nunca va a ser capaz de vencer la estimulación mediada por el CO2. O sea, yo no puedo auto asfixiarme, ¿sí? No me puedo suicidar aguantando la respiración, ¿ok? Era lo que quería hacer Fernanda cuando tenía 5 años, ¿va? Cuando no le compraban algo decía, no voy a dejar de respirar hasta ponerme azul y me voy a morir y va a ser tu culpa si no me compras la muñeca. Pero la fisiología no está a tu favor en este caso, ¿ok? O sea que por eso es que es un control incluso terciario, porque incluso la mayor inhibición que pudieras hacer no solamente no va a controlar o no va a sobrepasar el control mediado por el CO2, sino que ni siquiera es capaz de vencer la inhibición o estimulación que te da el control del pH. ¿Okay? Por eso es el último de los estímulos en la cadena de control de la respiración. ¿Okay? O sea que aquí estamos viendo qué es lo que pasa con el ejercicio. Yo puedo voluntariamente ajustar el ejercicio y mira, este pico que ves al inicio del ejercicio, si te das cuenta, la ventilación subió justamente cuando iniciaste el ejercicio, aunque en este momento esta ventilación ni siquiera no refleja esta parte de la curva, no está reflejando el aumento de la demanda de oxígeno porque no tenés ni un minuto de haberte puesto a ejercitar. Y la presión de CO2 también está bajando antes incluso de que el consumo lo haga. Este efecto inicial que vos ves acá es mediado por la corteza. ¿Ok? O sea que hiperventilar antes de un aumento de la demanda, cuando es esperada, es mediado por la corteza. ¿Ok? Preguntas. ¿No? Entonces, aquí vamos a terminar con el módulo respiratorio.
Antes de cerrar, entonces con el módulo yo sí tengo una duda, pero es de la clase del jueves o del viernes. Ok, pregunta. Entonces en la zona 2 y en la zona 3, la importancia de la sístole, hay una importancia de la sístole y la diástole. Sí. ¿Y cómo se abre el capilar influenciado por estas dos? ¿Será que puede explicar eso? Porque no me quedó muy claro. Mira, vamos a poner, espérate, voy a ponerte la compartidora. Dame un momentito. Permíteme nada más que, bueno, ya había apagado el compartidor. Pongamos 3 zonas en el pulmón. En este caso lo voy a poner así. Esta primera zona vamos a asumir que la presión capilar, valiendo la tontería de pegada capilar, pero ya me entendés, es ahorita de, ponele que, vamos a poner aquí que es un promedio de 8, 17 sobre 8 en el pulmón, 17 en la sístole, 8 en la diástole. Acordate que el capilar, la arteria pulmonar está entrando acá y que vos tenés 3 capilares. El primer capilar, si te das cuenta, está fluyendo cuesta arriba, o sea que tenés que tomar en cuenta la gravedad con presiones bajas. En la zona 1, la presión alveolar es mayor de 17. ¿Ah? Ponele, estás en presión alta. Y como la presión alveolar es mayor que la presión capilar, acá no hay flujo. O sea, el capilar está cerrado porque la presión en el alveolo va a ser mayor que la presión en el capilar. ¿Correcto? De hecho, la presión 10... Ok, magnífico. Es más, la presión, lo que pasa es que la presión alveolar, vamos a ponerle, porque 17 no sería un valor, vamos a ponerle que es 9. Pero como aquí 17 sobre 8, pero vas cuesta arriba, la presión capilar acá va a ser mucho más bajo. Ponerle que aquí la presión máxima es de 7 sobre 3. Como esta presión alveolar está a 9, va a ser más de 7, no hay flujo. ¿Cabal? Sí. No hay flujo. No puede, ese alveolo no está intercambiando gases porque aunque hay aire, no hay sangre. ¿Cabal? Zona 2. Ahora mira, la presión en el alveolo aquí siempre es 9. Pero la presión acá va a ser 17 sobre 8. Quiere decir que cuando el capilar está a presión de 17, 17 es más que 9 y hay flujo. Presión capilar 17, flujo. Pero cuando la presión está en la diástole y la presión capilar está en 8, 8 es menos que 9, por lo tanto, no flujo. O sea que si yo midiera el flujo acá, tendrías flujo intermitente, ¿va? Solo durante una parte del ciclo, ¿ya? En la zona 3, la presión en el capilar es mayor que 17 y mayor que 8. Ponele es 19 sobre 9. 19 sobre 10 vamos a poner. ¿Por qué? Porque acordate que la presión aumenta porque estás fluyendo cuesta abajo, ¿correcto? Ahora, 19 es mayor que 9 y 10 es mayor que 9, ¿ok? O sea que aquí siempre hay flujo. ¿Ya? Ahora sí ya me entendiste. Ahora sí. Cuando la presión en el capilar es mayor que la del alveolo, hay flujo e intercambio de gases. Aquí, en la zona 2, la presión capilar solo es mayor que la del alveolo durante parte del ciclo y por lo tanto solo hay intercambio de gases durante parte del ciclo. Y en la zona 1,
no hay flujo y por lo tanto no puede intercambiar gases. ¿Ok? La conclusión de eso es que normalmente vos querés tener todos tus alveolos en zona 3, ¿ok? Para que intercambien gases todo el tiempo. En la vida real, hay algunos alveolos en la punta del pulmón que están en zona 2, pero fisiológicamente vos querés que sea la mínima cantidad de alveolos porque esos solo están trabajando la mitad del tiempo, o sea que no son muy eficientes. Y cualquier alveolo que estuviera en zona 1 implica que ese alveolo no está trabajando y está ahí inutilizado. Por lo tanto, en condiciones fisiológicas no deberías tener ningún alveolo en zona 1. Ahora ya me entendiste la idea de las zonas de flujo pulmonar. Sí, ahora sí. Ok. Acordate, no tenés... El error que cometen muchos es confundir las zonas del flujo pulmonar con el equilibrio VQ. Son dos cosas diferentes. Tienen relación y se parecen superficialmente, pero no son lo mismo. ¿Ok? VQ se refiere al volumen ventilatorio, se puede variar. Aquí estamos hablando de las presiones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Antes de que mañana nos vayamos a digestivo. ¿No? Ok, bueno, entonces nos vemos mañana con digestivo. Ok, bye.